Bueno chicos, bienvenidos a lo que sería el segundo vídeo de que vamos a llamar en vías al proyecto final, en donde hoy vamos a revisar PHP. Algunas cosas importantes a considerar son las siguientes. ¿Qué cosa nos permite ser PHP? ¿Cómo vamos a trabajar con la base de datos? Creo que son las más importantes. Entonces, primero que todo, quería explicarle de que el PHP, o sea, el Apache en sí, funciona con archivos PHP, obviamente, pero en especial Apache detecta el primer, o sea, el archivo principal, por así decirlo, con el nombre de index.php. Entonces, lo que yo realicé aquí fue iniciar champ y crear un proyecto que se llame ¿cuál era? Proyecto. Y dentro de proyecto creé mi archivo index.php, que es el que está acá. Entonces yo, al acceder a localhost proyecto, obviamente no me imprime nada. Así que lo de ahora que vamos a hacer es nuestro primer hola mundo en PHP, que es echo hola mundo. Y aquí es cuando actualizamos el navegador y podemos ver nuestro hola mundo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que ustedes al principio, cuando creen su proyecto, creen un archivo index.php, que es el archivo principal, que puede ser su página principal, etc. Y posterior a esto, ustedes van creando los archivos, por ejemplo, agregar usuario.php. O pueden ser modificar usuario, eliminar usuario, ver usuarios, etc. De momento vamos a trabajar con el index.php porque vamos a hacer solamente algunos ejemplos de PHP para explicar cómo funciona. Por ejemplo, la declaración de las variables se hace de la siguiente forma, en donde podemos escribir echo creo que eso no funciona del backlash n, no lo recuerdo. Así funciona. Vamos a escribir echo variable y nos debería imprimir Felipe. Y no, el backlash no funciona. Entonces, lo bueno de PHP es que nos permite ingresar aquí código HTML. El BR se encarga de hacer un espacio en blanco, o sea, un salto de línea, perdón, un salto de línea. Entonces ahora Felipe se va a imprimir acá abajo. El manejo de los números es muy parecido en realidad. Esto es número 1, o también puede ser números es igual a 1. PHP es bastante flexible con eso y podemos imprimir primero un salto de línea, echo número más números, y eso nos imprime un 2. Independiente de que uno lo declaramos entre comillas y otro como un número normal, PHP puede hacer las conversiones prácticamente de forma instantánea. En versiones futuras de PHP creo que se va a incluir el tema de la definición de variables, o sea que este va a ser, por ejemplo, un int y el otro va a ser un string. Eso lo leí en algún lado, pero no va al caso en este momento. Entonces, lo que les quiero decir son algunas formas de cómo manejamos las variables, cómo hacemos una concatenación, por ejemplo, arriba tenemos variable Felipe, y acá podemos tener apellido, es igual a Tapia, y podemos imprimir la concatenación
Anteriormente nosotros hicimos un var dump a objeto e imprimió que era un objeto. Ahora hacemos un var dump al array y les dice que es un array y contiene 5 elementos. En donde está la posición 0, está el hola 0, posición 1, hola 1 y así con todos los demás. Esto creo que es lo más básico y les va a servir prácticamente para todo el proyecto. Creo que no necesitan más que esto. Y ahora el ejemplo. Así que vamos a eliminar todo esto. Si tienen alguna duda me lo consultan por interno, yo no tengo ningún problema en responder. Primero vamos a ver lo que es PHP y después vamos a seguir viendo lo que es el proyecto web en sí. Entonces ahora vamos a tomar un ejemplo de una base de datos muy sencilla que consiste en una tabla empleado que tiene un procedimiento que se llama ingresa empleado y una función de validación del root. Entonces lo primero es explicar cómo vamos a hacer esto. Select from empleado. Vamos a eliminar los datos porque esto ya lo había probado. Vamos a hacer un commit. Ya. Les voy a explicar el código. El código es bastante sencillo. Posee lo siguiente: una tabla empleado con 4 atributos: root, nombre, edad y salario. Nuestra clave primaria de la tabla empleado va a ser root. Tenemos una función de validación del root que recibe un valor numérico y se encarga de realizar la validación y retorna true o false dependiendo si el root es válido o es inválido. Y por último, un procedimiento que nos permite realizar la inserción de datos, pero hay que fijarse en dos cosas importantes. Primero, que los 4 atributos de entrada, los primeros 4 son de entrada y tenemos 2 datos de salida. Estos datos nos van a permitir entregar una respuesta desde el servidor hacia el cliente, que es lo que la profe espera. Y es lo más recomendado en todo caso. Se supone que el PHP solamente lo vamos a usar como un vínculo entre lo que hacemos en el cliente con la base de datos. De ninguna forma la validación se debe llevar en el PHP, para que vaya quedando claro. Entonces al principio realizamos una validación del root, verificamos algunas cosas como la edad, que no sea menor, y aquí viene lo importante. Anteriormente nosotros habíamos visto en la ayudantía en sí de que podíamos utilizar el Raise Application Error para lanzar mensajes, o también el DBMS Output, como está acá arriba, para mostrar mensajes. Pero ahora eso no es necesario. Lo que nosotros necesitamos es enviar un resultado hacia el cliente desde la base de datos. Es por esto que hemos creado, para este ejemplo, 2 valores de salida, que son resultado y valor, en donde el resultado va a ir el mensaje y el valor va a indicar si es true o false. Entonces cuando un empleado, por ejemplo, se ingrese de forma correcta, va a imprimir, o sea, va a retornar estos 2 valores hacia el cliente y los va a mostrar en pantalla. Asimismo tenemos las excepciones, en donde también en vez de usar los Raise Application Error, vamos a utilizar las mismas 2 variables para hacer el retorno de mensajes de error, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar a 3 usuarios y vamos a hacer esto mismo que estamos haciendo acá, que es un select asterisco from, directamente en la vista del PHP, para que se entienda la idea. Entonces para esto yo ya tengo el ejemplo. La idea el ejemplo no es muy extenso, así que tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Entonces, como quizás se recuerdan del video anterior, la conexión es lo más importante aquí y al principio tiene que hacerse una verificación en donde estos 3 valores son los que se necesitan para realizar la conexión, en donde mi usuario, como lo hicimos en el video anterior, se llama conexión y la contraseña también se llama conexión. Realizamos la conexión por medio de la función OSIConnect, en donde le pasamos esos 3 parámetros y aquí verificamos con el if si la conexión es exitosa o no. Aquí le vamos a poner un eco, conexión fallida. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que una vez que la conexión sea exitosa, recién ahí podemos realizar la consulta a la base de datos. Y para eso utilizaremos 2 funciones muy importantes, que es el OSIParse, que nos permite asociar la conexión con la consulta que estamos haciendo.
Eso quiere decir que le vamos a decir por medio de esta función, vamos a decir que esta consulta se va a realizar en la conexión que creamos acá arriba. Entonces eso se asigna a una variable, y esa variable es la que se ejecuta con la función OSI-execute, tal como está aquí, con el arroba. Si ustedes no colocan el arroba, cuando tira error, lo muestra en pantalla. Entonces la idea es que ese error no lo muestre, sino que se asigna una variable, y es por eso que utilizamos el arroba. Entonces una vez que se ejecuta la consulta, tenemos dos opciones. Esto va a retornar un valor que puede ser que puede ser nada o puede ser un error. Entonces hacemos el control del error con este if. En caso de haber un error sobre la ejecución de este select, se puede obtener el error con la función OSI-error, y después se muestra el error en pantalla. Usualmente en un select no debería por qué haber un error, pero si lo hay, es importante tener esto en consideración. Una vez de que se haya ejecutado la consulta, recuerden que aquí adentro va el select asterisco from empleado, nosotros vamos a recorrer, por así decirlo, el resultado, ya que si hacemos un var dump acá a variable, que es lo que retorna en sí, podemos ver que es exactamente lo que retorna la base de datos. Ya, como se pueden ver, aquí dice que trae un ¿cómo se dice? Es una instrucción propia de OSI 8 que no nos permite ser reconocida por el PHP. Entonces lo importante aquí es que vamos a esperamiento, está bien. Una cosa que les expliqué en una ayudantía para los que fueron fue el tema del commit, que en este momento yo estoy conectado aquí a la base de datos y también estoy conectado acá. Entonces cuando yo ingresé los 3 usuarios, no he hecho el commit para indicarle al resto de los usuarios que están conectados de que los empleados se acaban de cargar. Entonces ejecuto el commit y ahora sí puedo ver el resultado del select. Bueno, como les decía, la variable con nombre variable es la que trae, por así decirlo, los resultados de la base de datos y los trae en forma de un arreglo. Entonces, para recorrer ese arreglo, nosotros vamos a utilizar el OSI-fetch-array, exactamente tal como está aquí. Entonces, cada una de las tuplas se va a ir asignando una por una a la variable row y vamos a irla imprimiendo. Entonces, el resultado de esta consulta entrega 3 valores, 3 tuplas, quiero decir, en donde una por una se va asignando row y se va imprimiendo. De igual forma podríamos haber hecho esto como root, si mal no recuerdo, y no debiese haber ningún problema. No se puede. Casi. Entonces, si se dan cuenta acá en la consulta, nosotros tenemos las columnas root, nombre, edad y salario, que deben ser las mismas que están acá, para poder obtener los valores de las columnas que hicimos el select. Nosotros hacemos un var dump a row, vamos a poder ver qué es lo que contiene en sí la variable row, que si se fijan es un arreglo que posee la información de una tupla en específico. Déjenme comentar esta línea para que se vea bien el var dump. Ahí sí. Entonces el var dump, como les dije anteriormente, muestra un detalle de la variable en sí. Nos dice que es un arreglo, de que el primero es un atributo de caracteres, que está el string que es un nombre, que está el string que es un apellido, o sea que es una edad y un salario. Entonces nosotros lo que hace la función del OSI-fetch-array recorre esto, que es un objeto en sí, porque es lo que retorna uno a uno, y me los va imprimiendo con la ayuda del echo que tengo acá abajo, y podemos de esta forma obtener los datos desde la base de datos. Ahora, para que vean que no es ninguna broma,
vamos a agregar un nuevo usuario que va a ser Pedro. Recuerden hacerlo con commit porque estamos en dos conexiones paralelas. Y al actualizar acá la página va a aparecer Pedro. Y por último, algo muy importante es que una vez que realicemos la consulta, nosotros debemos liberar la consulta que realizamos para ir liberando espacio, y también debemos cerrar la conexión que fue la que iniciamos anteriormente acá arriba, con el OSI Connect. Entonces, de momento, esta es la sintaxis para los selects. Todos los selects se hacen de esta forma. Si ustedes aquí, por ejemplo, cambian el nombre de la columna, acá abajo también deben cambiarlo. Por ejemplo, si ustedes colocan aquí roots, nombre, edad, salario, va a tirar un error porque aquí se llama roots y acá nosotros le pusimos root. Entonces tienen que estar atentos al nombre de las columnas que ustedes establezcan. Quizás fue un poco rápido, pero es un resumen para no extendernos tanto, y a medida que vayamos viendo el ejemplo completo, quizás pueden ir aclarando dudas. La idea es que con esto ustedes puedan preguntarme alguna duda que tengan, pero los selects en sí se hacen de esta forma. El siguiente video va a consistir en cómo realizar, cómo hacer una inserción utilizando el procedimiento ingresa empleado. Eso sería por el momento.